Bueno, pues yo llegué a la parroquia más o menos con 13 años, 14 años, que recuerdo que mi madre fue a apuntar a mi hermano a catequesis en la Consolación y le dijeron, no, es que en Rosales acaban de abrir una parroquia. Entonces, mira, ¿en Rosales? ¿Pero dónde? No, no, es un local. Entonces, nada, llegó mi madre, apuntó a mi hermano y estaba ahí Juan Luis, que él era muy acogedor y enseguida, claro, al iniciar pues este proyecto de parroquia y no había nadie, pues iba enganchando ahí como podía a todos. Entonces, pues enseguida mi madre la enganchó de catequista, nos presentó y como yo tocaba la guitarra, pero era muy jovencita, tenía 13 añitos, pues dijo, pues enseguida me metió en el coro, ¿no? Y es verdad que yo tocaba la guitarra clásica, no sabía tocar acordes, pero con la chica que él fichaba gente que ya conocía, ¿no? Claro, como no acababa de iniciar, que nos iba ayudando, enseñando y luego ya nos quedábamos los que vivíamos ahí, ¿no? Entonces ella me enseñó a tocar la guitarra y ya estuve un montón de años llevando el coro junto con Jessica y pues vamos, ese fue mi inicio, ¿no? Sobre todo los primeros años en mi juventud a lo que me dedicaba era en el coro y luego ya se cruzó Alex en mi vida. Si quieres empieza a contar tú cómo llegaste. Bueno, pues yo es verdad que hice la comunión pues, en la Consolación, pues como todos los niños de aquella época, ¿no? Hacíamos la comunión y la parroquia que me correspondía por cercanía era la Consolación. Pero bueno, después de la comunión pues ya me alejé, ¿no? Iba a misa al principio, pero luego ya dejé de ir. Y bueno, pues así estuve, pasaron los años hasta pues que mi adolescencia, con 12 o 13 años, 13 o 14, no me acuerdo exactamente, pero bueno. Yo tuve un momento pues, de cambio de grupo de amigos porque no me gustaba el grupo que tenía y bueno, entonces tuve una época como de soledad, ¿no? De no tener amigos, así, un grupo de referencia. Entonces, bueno, el Espíritu Santo un día, un amigo mío, un compañero, era un chico, un vecino de mi portal, pues decía que iba a una parroquia, tal. Y un día que vino a mi casa a decirme no sé qué, me dijo, me voy a la parroquia ahora. Y yo, pues en ese momento dije, me voy contigo, tal. Total, que me fui con él y bueno, yo además por aquel entonces había empezado a tocar la guitarra y bueno, pues vi que en el coro podía encajar tocando la guitarra, en el coro de adultos y allí me puse, pues allí estuve un tiempo en el coro de adultos hasta que bueno, vi la oportunidad de cambiarme también al coro de niños y ahí es cuando un poco... Bueno, eso fue un poco, porque es verdad que al principio íbamos, bueno, y yo en mi caso personal iba a la parroquia pues porque mi madre me decía, toca ir a misa, pues vas a misa, ¿no? A veces un poco incluso renegando, ¿no? De no me apetece. Iba al coro porque me lo pidió Juan Luis, pero a veces iba un poco como, bueno, pues muy adolescente, ¿no? Entonces llegó un momento que Juan Luis me propuso, oye, hay un concurso en la diócesis y luego también hay fase nacional, que es la canción misionera, que hay que componer una canción y tal. Y yo pensé, bueno, me lo pienso, tal, y yo le decía a mi madre, ya me está proponiendo cosas, qué pereza, no me apetece. Bueno, pues eso, muy rebelde. Y me decía, bueno, pues haz lo que quieras, ¿no? Tú decides, si no quieres, díselo tú, si quieres. Pero al final, no sé por qué, le dije que sí, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues en el coro de mayores también hay jóvenes, entonces vamos a juntaros así varios jóvenes y tal, y os presentáis al concurso. Y entonces, gracias a esa canción misionera, conocí a Alex, ¿no? Que él estaba en el otro coro. Claro. Y pues nada, nos lanzamos a participar y a caminar al final juntos, ¿no? Porque a raíz de esa canción misionera, pues empezamos luego a salir. Sí, es verdad que fueron, pues, vamos, yo encontré en la parroquia pues un lugar de acogida también de amigos que no tenía, vamos, que unos amigos con los que me sentía identificado, ¿no? Y ya pues después de eso, de conocer a Laura, pues no volví al coro de mayores. Estuve en el coro de niños ya hasta el día de hoy. Empecé a venir a la parroquia pues, cuando empezó mi hermana la catequesis. Pues mis padres conocían bueno, íbamos a la Consolación normalmente, y mis padres conocían a una catequista que había empezado aquí en la parroquia, Mamen, y que pues como iba a empezar mi hermana catequesis, pues la apuntaron aquí, empezaron a meterse un poco más en la parroquia mis padres, y bueno, y con todos nosotros y tal. Y entonces luego pues mi padre empezó a catequesis también, que nos dio catequesis a mi hermana y a mí. Y bueno, pues empezamos que sea estar de monaguillos, bueno, aparte de la catequesis, por supuesto, pero que empezamos un poco pues a vivir de toda la vida de la parroquia, de monaguillos, pues luego todo lo demás, pues los festivales, las fiestas, todo lo que se iba organizando. Y bueno, pues ha sido pues
aunque no me correspondería a lo mejor por cercanía, pero como ha sido como que se ha ido formando una familia y dentro de ahí pues es donde he encontrado un lugar pues, de acogida, como habían dicho antes. Bueno, yo antes vivíamos por Velázquez, por calle Magallanes, y yo me acuerdo que cuando nos mudamos aquí a Los Rosales, yo llegué a la parroquia básicamente por mis padres y por la música, porque al principio me acuerdo de una conversación con mi madre en el coche, yo tenía 8, 9, 10 años, no me acuerdo muy bien, y me dijo algo como, ¿tú quieres hacer la comunión, tal? Y le dije, pues sí, no tenía ni idea de qué era, y pues sí, claro que sí, ¿no? Y entonces eso fue como llegué a la parroquia, ¿no? Porque empecé a ir a comunión con Mamen y tal, y luego aparte yo empecé a tocar la guitarra porque le dije un día a mi padre que quería tocar la guitarra y me compró una guitarra además y me llevó a dar clases a una casa regional de estas, a tocar cosas de Cielito Lindo y cosas que no me gustaban nada. Entonces, cuando llegué a la parroquia y estaba sentado ahí en un banco tal, vi que en el fondo estaba en el coro Alex y Laura ahí tocando tal, y yo me quedé tan flipado de cómo estaba tocando que cogí a mi padre y dije, yo quiero tocar como él. Yo quiero tocar como él, ¿sabes? Y cogió a mi padre y me dijo, no te preocupes, tal. Y, o sea, creo que a la salida creo que le pidió por banda y no daba clases de guitarra y a partir de ahí creo que empezaste a dar clases de guitarra en la parroquia. Y a raíz de, pues estaba ya en comunión con Mamen y en clase de guitarra con Alex, ¿no? Y luego a raíz de eso también pues me ofrecieron a ir al grupo de juveniles y ahí conocí a Laura. En el grupo de juveniles me dijeron, ¿por qué no vienes al coro? Bueno, creo que fue al revés. Primero me invitaron al coro, ahí conocí a Laura y luego me invitaron del coro al grupo de juveniles, ¿no? Y ahí pues ya conocí a Andrés, a David y lo que he dicho justo antes. Entonces, como que una pequeña familia que empezamos ahí construyendo y muy bonita, la verdad. Así es como ya me involucré al principio en la parroquia y en toda la vida desde entonces de ahí. En mi caso es bastante más sencillo porque lo único que buscaba mi madre era un sitio donde deshacerse de mí porque ya no sabía cómo tenerme quieto. Entonces lo que vio fue básicamente que en la parroquia con Juan Luis la habían acogido como en ningún otro lado y cuando se enteró precisamente de que tenía un grupo de juveniles con chavales de mi edad. A mí no me preguntó, a mí sencillamente un día me llevó ya a la puerta y dijo buena suerte. Y lo cierto es que ver un montón de chavales de tu edad con tus mismas inquietudes, con ese deseo de buscar a Dios y que luego pues fue creciendo y pues ya me fui metiendo más en la parroquia, me animé a estar como lector, estuve un tiempo también como monaguillo. Y pues de ahí hasta hoy. Pues yo vine aquí porque nos mudamos de Madrid y claro, mi hermano tenía edad de realizar el bautizo. Y entonces también fuimos a la Consolación, pero dijeron, oye no, vuestra parroquia es esta. Entonces mis padres vinieron, hablaron con Juan Luis y se bautizó mi hermano. Y Juan Luis, como buen liante que era, dijo, pues a esta familia yo no le voy a dejar irse, que se bautice el niño y ya está. Dijo, ¿cómo les engancho yo? Pues voy a meter a estos en el grupo de matrimonios. Creo un grupo de matrimonios que varios, pues se hacía una pequeña familia dentro de las familias que son la iglesia, ¿no? Hizo ahí una muy buena comunidad Juan Luis y supo muy bien cómo hacerlo. Y entonces, pues ahí ya nos enganchó a todos, porque los hijos de los matrimonios que éramos más mayores cuidábamos al resto, luego pues me metí en juveniles, que de hecho mi catequista era la hermana de Alex, Carmen. Luego, pues ahí en montañeros, ser catequista yo un poquito así, nos enredaba hasta que llegaba otro cura y no se podía enredar, pero enredar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que tú veías que lo hacían por tu bien, que aquí creabas una familia, un vínculo, y es que yo realmente ni recuerdo cuando llegué, solo mi primer recuerdo son las fotos. Que aquí vemos en el álbum de fotos, pues en las carreras, en las fiestas parroquiales, y dije, joder, ya con esa edad estaba aquí, pero no tengo ningún recuerdo de eso. Así que nada, mi mayor recuerdo son esos, matrimonios y cuidar de los peques. Mis principios en la parroquia, yo recuerdo que estábamos buscando parroquia donde aterrizar un poco para vivir en familia. Y llegamos un poco de casualidad aquí y
llegamos de casualidad, mi padre encontró la parroquia un poco casi sin querer, porque era el bajo aquel que pues, podría pasar por cualquier otro local. Y nada, pues empezamos a venir aquí a la parroquia y recuerdo que mi madre me quiso apuntar a un grupo de jóvenes y ahí fue donde conocí pues, a un montón de gente de la parroquia, Les y Laura, Carlos, Andrés, pues, o sea, un montón de gente y ahí empezamos a hacer un poco más de piña. Yo recuerdo que al principio no quería venir. O sea, la primera vez yo le dije a mi madre, no quiero venir. Y me dijo mi madre, bueno, tú ve una vez y si te gusta, pues puedes volver lo que quieras. Pero si no te gusta, pues no vuelves. Y nada, y aquí estoy, después de tantos años. Bueno, pues a lo largo de estos 25 años veo cómo Dios nos ha ido tocando el corazón poco a poco, ¿no? A fuego lento nos ha ido cocinando. Como contaba antes, ¿no? En mi juventud, adolescencia, un poco rebelde, ¿no? Que iba al coro, pero me retenía un poco a darme más. Y recuerdo, de hecho, Juan Luis me propuso ser monitora de juveniles y al principio pues le dije que no, ¿no? Pero ya cuando empecé a salir con Alex y empezamos a ir a peregrinaciones que encontrábamos otros jóvenes, ¿no? Fuera de la parroquia, porque es verdad que ahora se ve una riqueza con los jóvenes, ¿no? Que se van a JMJ y a lo mejor son 90, ¿no? Creo que era, y son 70, no sé, una pasada. Nosotros en la parroquia al principio pues éramos 4 jóvenes, 5 de la edad, pues eso, de joven. Y era una riqueza, ¿no? Entonces en el Camino de Santiago 2004 fue ahí un punto de inflexión, ¿verdad? En nuestra fe, tuvimos ahí un encuentro y a raíz de ahí pues yo recuerdo que tuve el deseo de decirle a Juan Luis que sí, ¿no? A darme más. Entonces empecé a ser monitora en el primer grupo de juveniles que tuvimos, era el grupo de mi hermano, de su hermana, de Marimar, de Tamara, tía, bueno, ese grupito, ¿no? Estuvimos 2 o 3 años, bueno, estuve yo, al principio yo sola, con ellos y con Juan Luis. Y luego después de este grupo, que lo cogió ya otro monitor, vinieron aquí mis queridos pipiolos, como les llamamos nosotros, ¿no? Que son con los que estamos aquí. Que con ellos estuvimos caminando un montón de años de monitores, ¿no? Al principio pues ellos tendrían como 9 o 10 años, ¿no? Creo cuando llegaron. Y pues nada, tuvimos ahí un camino con ellos muy bonito de fe. Fuimos creciendo junto a ellos, ¿no? Como monitores. Y luego como jóvenes y bueno, pues como os contaba, nosotros como jóvenes recuerdo que yo tenía un anhelo de decir, jolín, qué pocos somos, ¿no? En nuestra parroquia. Normalmente las peregrinaciones nos juntaban con el Divino Pastor y ellos eran un montón de jóvenes y tenía un anhelo de decir, en nuestra parroquia, qué poquitos somos, ¿no? Recuerdo la JMJ 2005 que es que fuimos 5 de la parroquia y uno de ellos era el diácono. Nosotros 2, otra joven y una amiga de esta joven, o sea que realmente éramos 3, ¿no? Pero todas estas cosas nos ayudaron un montón a crecer en nuestra fe, poco a poco, ¿no? Caminando en nuestro noviazgo. Luego llegó Juan también, que también veo como cada sacerdote ha aportado un montón en nuestra vida de fe, ¿no? Luego pues la JMJ 2011, nos prometimos también en Tierra Santa, ¿no? Y bueno, fuimos ahí creciendo. Sí, es verdad que bueno, nosotros hemos tenido la suerte de habernos conocido aquí en la parroquia y también pues el ver cómo hemos vivido, cada uno por su cuenta, pero sí que una conversión, ¿no? O sea, de venir a la parroquia porque nos sentíamos a gusto y tal, a de verdad encontrarnos con el Señor, ¿no? Pues eso, como decía Laura, que fue un poco casi que a la vez, en 2004, en el Camino de Santiago que tuvimos. Entonces ha sido muy bonito ver cómo la mano del Señor pues, nos ha ido guiando, ¿no? en todos estos años pues, en la parroquia, que ha sido para nosotros una escuela de vida para todo, ¿no? Pues, desde los sacerdotes que, como decía Laura, ¿no? Pues Juan Luis, que era pues, un segundo padre para nosotros, porque pues, nos conocía muy bien, también pues, influenció mucho en nuestra educación, en nuestra forma de entender el servicio también en la parroquia, ¿no? Y pues, guardamos mucho cariño por él, ¿no? Por esos años de entrega. Y luego Juan también, pues, que nos pilló también en la etapa pues, de jóvenes, ¿no? Y pues, nos transmitió sobre todo un celo por el celo y por la evangelización y por de verdad pues, seguir al Señor de cerca, ¿no? Y ahora ya en esta última etapa de Jaime, ¿no? Pues que vemos también cómo pues, Dios ha puesto a cada sacerdote en el momento, ¿no? Jaime, que es un sacerdote con una pasión también por la familia, por mostrarnos la ternura de Dios con nosotros, bueno, es un regalo, ¿no?
Entonces, bueno, en todos estos años, pues, desde la mano del Señor, pues, y con la comunidad también, las fiestas de San Juan de Ávila que han contado, ¿no? Pues nosotros estuvimos en la primera fiesta también. Yo me acuerdo que yo me encargaba siempre de la música y en la primera fiesta de poner un altavoz que tenía yo de la guitarra, pues, con música y tal, pues al despliegue que hacemos hoy en día, ¿no? Pues ha sido todo, pues, un camino, pues, muy bonito de descubrimiento, de crecer juntos y también de madurar. Entonces, un regalo de Dios. Sí, es que hemos vivido, pues eso, en nuestra juventud, luego nuestro noviazgo, el prometernos, ¿no? De hecho, cuando nos prometimos, mi deseo era casarme aquí en San Juan de Ávila, pero es que era el local. Era inviable, ¿no? Que meter a toda la gente en ese pequeño local. Decíamos, aplazamos la boda un poco más, que parece que se va a construir. Siempre parecía que se iba a construir y luego nunca se llegaba a construir, ¿no? Entonces, Alex decía, no, o sea, ya es el momento, ¿no? Entonces nos costó mucho buscar parroquia porque era como que ninguna me acababa de decir nada, ¿no? No era San Juan de Ávila, pero bueno, al final encontramos una parroquia. En 2013 nos casamos, poco a poco, bueno, pues fueron llegando los niños. Es verdad que tuvimos un momento en nuestra vida, en la paternidad, ¿no? Sobre todo en la época del COVID, que estuvimos yendo más a Arroyomolinos, ¿no? Estuvimos ahí un tiempo ayudando allí y es verdad que luego al final acabamos volviendo, ¿no? Yo empecé en la Congre, los grupos de matrimonios, ¿no? Que también ha sido un ancla, ¿no? En nuestra vida. Bueno, un poco así en resumen Sí. de cómo Dios ha ido, pues eso, cosechando nuestro corazón, haciéndonos encontrar más con Él cada día. Claro, un regalo también que hemos vivido y que hemos visto, ¿no? Pues nosotros tuvimos muchos años de monitores de juveniles, que eran, pues, era un grupo muy numeroso de 10, 12 o 15 niños, no me acuerdo cuántos eran, Sí, pero... por ahí, tampoco mucho más. Pero bueno, pues fueron muchos años de entrega de nuestra juventud a, pues a eso, ¿no? Porque bueno, estábamos aquí al final, todos los viernes teníamos grupo, los sábados, bueno, teníamos... Depende del momento. Y además implicaba mucha preparación, que Juan Luis en eso nos instruía mucho, ¿no? De que esto hay que prepararlo muy bien, tenéis que... Y bueno, y gracias a eso pues fue una escuela de, pues también de responsabilidad, de tener eso. Y Dios nos ha permitido pues ver cómo por esa entrega y esos frutos que pues hubo gente que continuó en la parroquia, ¿no? Que gracias a esos años pues hay muchos jóvenes que pues hoy en día siguen. Entonces es un regalo el poder ver que una entrega así pues ha dado frutos, ¿no? En ese sentido. Sí, como decía Irene, ¿no? Como de esa pequeña familia que se empezó a formar en San Juan de Ávila, ¿no? Como yo mi anhelo que tenía de, jolín, somos 5 jóvenes yendo a JMJ y en el Divino Pastor, no quiero decir envidia, ¿no? Era como un anhelo de... Y cómo Dios ahora nos ha permitido ver cómo ha crecido San Juan de Ávila de esa pequeña familia y esos 5 jóvenes que al principio iban a JMJ se convirtieron en 90 en ese pequeño grupo, ¿no? Que eran 10 al principio o 15, creo que no erais muchos más. Cómo perseverando esos niños fueron creciendo y al final con ese celo apostólico evangelizando, ¿no? Y atrayendo a más gente a ese grupo, ¿no? Nos parece súper bonito el haber podido vivir. Sí, el haber podido contemplar eso, que como tu pequeño granito de arena en un camino, pues ha contribuido a eso, ¿no? Junto con tanta gente que formamos la parroquia y la familia de la parroquia. Bueno, pues más o menos a partir de los juveniles, de ver cómo, o sea, un poco todo el crecimiento en la vida de la fe, al final parte de esto, de cómo he recibido tantas cosas pues en la catequesis, en juveniles, pues como monaguillo, como pues participando en las cosas de la parroquia y recibiendo, sobre todo recibiendo mucho, pues al final no queda más que dar lo que, o sea, al final o eres un desagradecido o tienes que dar tú también. Y entonces, pues a través de juveniles, luego grupo de jóvenes, luego también colaborando, pues a partir de algún momento pues empecé a ayudar pues en lo que me pedían un poco, como monitor para los grupos de matrimonios que ya fueron creciendo un poco más y había más niños y pues luego también con los juveniles también pasé a ser monitor. Y entonces, y luego sobre todo un cambio así bastante como con más peso, pues así sobre todo en montañeros, cuando empezó pues el dar un paso también de más responsabilidad de un grupo nuevo que luego también ha ido creciendo y ha ido dando muchos frutos, muchos jóvenes que al principio no contábamos mucho con tantos, pero al final pues el Señor da mucho más de lo que nos esperamos. Y luego también, pues un poco a raíz de ir poco a poco pues dando estos sís, pues también
al entrar en la congregación mariana con la consagración a la Virgen, pues también ha sido como otro paso pues de crecimiento en la fe, de disposición para ayudar en la parroquia. Y bueno, una cosa también ha ayudado mucho, pues todas las peregrinaciones que hemos hecho, como convivencias y tal, que también pues ayuda mucho a nuestro grupo de jóvenes a crecer como grupo, a hacer familia. Y bueno, como decía, todo esto pues ha sido gracias a lo que hemos ido recibiendo, pues como decían antes en juveniles, que estuvimos muchos años con Alex Lobre de monitores, estábamos ahí unos pocos, unos cuantos, pero que luego con el tiempo pues a lo mejor han ido reduciendo un poco, pero luego ha habido un crecimiento de mucha más gente. Entonces a veces da un poco de pena ver que ha habido gente que ha dejado la parroquia o que no sabemos un poco qué ha sido de ellos, pero que luego hemos visto otros frutos en otros momentos. Entonces eso ha sido un crecimiento muy grande. O sea, mi paso por la parroquia, partiendo de lo que he contado antes, ¿no? Es verdad que yo creo que ha sido un poco... O sea, yo soy consciente más de los 6 pequeños que se han ido dando, yo soy más consciente de los últimos años, ¿no? Porque cuando llegué a la parroquia, los 6 que yo daba a ¿por qué no te apuntas al coro? Y dije, pues sí, ¿no? Como fiándome de Dios sin saber muy bien de qué va todo esto, ¿no? Entonces empecé al coro, empecé a ir al grupo de juveniles, ahí conocía pues, a Ángel, a David, a Andrés, a Miguel, ¿no? A Marimar. Entonces, claro, en ese grupo pues también íbamos creciendo mucho, ¿no? En esa época estaba Juan Luis y es verdad que me acuerdo mucho de los campamentos, eso nos hizo crecer mucho juntos, en los que también estaban Elsa y Laura. Y en esa etapa pues hicimos mucho, aunque éramos muy pocos, pero yo creo que de los que fue, generó mucho fruto, ¿no? En nosotros, porque nos hizo entender que era una parroquia, ¿no? Después cuando llegó Juan fue mucho... nos abrimos un poco más, ¿no? Al resto de la diócesis y también empezamos a conocer otras realidades y eso nos hizo también entender un poco la fe, pues a tomarla en serio, a darnos a entender qué significa entregarse, ¿no? Y ahí pues en mi vida pues, fue un poco más de aprender a qué significa pues, la oración, qué significa el servir a Dios, ¿no? Y bueno, y ahora con Jaime pues una maravilla también porque lo creo que lo ha dicho antes Alex, ¿no? Cada sacerdote que ha estado en nuestra vida creo que también nos ha... O sea, Dios ha pensado muy bien cada etapa de nuestra vida para qué sacerdote tiene que estar en la parroquia, ¿no? Él lo envía y ahora justo que me ha tocado vivir una etapa de familia con mi mujer y mis hijas, ha llegado pues Rafa, ha llegado Jaime y pues es genial, ¿no? Porque notamos esa caridad y ese cuidado, ¿no? en cada etapa vital de nuestra vida, ¿no? Y nada, es verdad que cuando empecé a salir también con Sara, que ya es de la parroquia de San Pablo de Getafe, llegó un momento en que yo le dije a Juan, me acuerdo, que quería que empezara a venir al grupo de jóvenes, ¿no? Porque llevamos ya 3 años y le ofrecí a Sara si quería empezar a venir a nuestro grupo, ¿no? Y accedió porque era que queríamos dar un paso en nuestra relación y eso hizo que cuando llegáramos a la parroquia, ¿no? O sea, cuando ella llegó a la parroquia, pues empezamos a caminar, a tener un grupo juntos en el que caminar y en como compartir nuestra fe, ¿no? Y a raíz de eso también, que Sara empezó a venir también más a la parroquia, Miguel y Sonia nos ofrecieron a quedar con ellos de vez en cuando como para ir cuidando ese noviazgo, ¿no? Y fue muy bonito toda esa etapa porque quedamos unidos a comer un par de veces también y entonces hablábamos de temas de noviazgo, de matrimonio que nos enseñaban mucho a cómo caminar, ¿no? Y a raíz de eso empezó un pequeño grupo de novios porque creo que después Ángel y María también se añadieron, Bea y Lucas también, tal, entonces fue un grupo pequeño que fue empezando a crecer y que ahora es nuestro grupo de matrimonios en el que caminamos, ¿no? Pues yo creo que si me dijeran cuando entré aquí cómo iba a estar hoy, no me lo terminaría de creer. Sí es cierto que Dios siempre tiene sus momentos y que siempre aprovecha pues, cada ocasión, cada persona, cada sacerdote para darnos un poco lo que necesitamos. Yo recuerdo al principio sobre todo con esas salidas que decíamos a Godella, a Torrent, peregrinaciones a Guadalupe, a Javier,
que pues, nos decía también mucho que al final que la iglesia no era únicamente las 4 paredes, sino que también era pues toda la diócesis de Getafe y cómo teníamos todavía pues, un camino muy largo que recorrer y siempre nos hablaban de estar a la apertura, de acoger a todo el que viniera, de recibirlo con los brazos abiertos. Y yo creo que eso fue lo que permitió que nuestro grupo no se estancase y que fuésemos creciendo, pues como han dicho, cada vez más y cada vez pudiésemos venir más jóvenes. Y pues claro, ya cuando empezamos a venir más, pues hubo que aumentar un poco el nivel en el sentido de pues un mayor conocimiento de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra, de tener un mayor discernimiento, ejercicios espirituales, los grupos de jóvenes y creo que todo esto no hubiera sido posible sin la obra de todos los sacerdotes que hemos tenido y sin la obra de toda la comunidad que hemos tenido, que han actuado, muchos más de cara a la galería y otros sin ser reconocidos en ningún momento, que han hecho posible que San Juan de Ávila esté ahora pues donde está. Hubo una obra muy bonita de la Virgen y de Dios, ¿no?, sobre nosotros, que fue la congregación mariana, ¿no? Porque me acuerdo que Juan en su momento nos suscitó a algunos del grupo de jóvenes, pues consagramos a la Virgen y sin saber muy bien, sin pretensiones de hacer congregación mariana ni nada, ¿no? Con la pretensión de querer más a la Virgen y querer consagrarse a la Virgen y ya está, ¿no? Y entonces hubo un año que nos consagramos 3, entre ellos Silvia, y claro, el año siguiente se fueron consagrando más, se consagró Andrés, se consagró David, se consagró Irene, se consagró Miguel Jiménez también, su hermano. Y fue muy bonito ver cómo la gente iba dando esos pequeños sís a la Virgen y que luego ha terminado siendo una congregación mariana más grande, ¿no? Y qué preciosa. Y ver cómo la Virgen actúa a través de esa congregación mariana pues en la vida de todos nosotros, ¿no? Y claro, eso también se ve muy recompensado, o sea, se ve muy bien reflejado en que nuestro grupo de jóvenes que empezó siendo tan pequeño y que mucha gente, como ha dicho antes Andrés, ¿no?, que se ha ido yendo y que no ha perseverado, pero que los pocos que hemos estado, ¿no?, tenemos la suerte también de haber visto cómo esos frutos también que tenían la entrega de los anteriores que están detrás de nosotros, ¿no?, Alex y Laura, el resto de monitores, ¿no?, toda esa de catequistas, pues toda esa entrega luego se ha visto que en nuestro grupo de jóvenes ha habido muchas vocaciones, Miguel con los esclavos, Miriam en el Mater. Entonces ha habido como muchas vocaciones que han surgido tanto matrimoniales como de entrega al Señor y de servicio, que ha sido precioso ver pues todo eso, ¿no?, ver cómo Dios nos quiere. Estos 25 años pues los recuerdo un poco como etapas, ¿no? Esa primera etapa de raíces de crecimiento con Juan Luis, que era un poco como fundamentar tus bases, no ir a juveniles, pero no tenías ningún tipo de responsabilidad. Y luego llegaba el primer campamento, ¿no?, Torre, que yo tengo unos buenísimos recuerdos, también fue el Mundial de 2010, entonces espectacular. Luego esa nueva etapa de entrar en la adolescencia en la que ya se empiezan a tener responsabilidades y que ya vino Juan y en los juveniles pues bueno, es verdad que yo también tengo, como ha contado Laura, esa sensación de que a veces pues en el grupo veníamos 2 personas. Estaba Tim, el don querido don Francisco Javier actualmente, y estaba él con 2 chavales, pero esa perseverancia y esa constancia que decía, bueno, pues por vosotros 2 voy a luchar, ha hecho que luego ya me uniese al grupo de ellos, que ahora a día de hoy seguimos y es numeroso, que no importa tanto el número, sino la fidelidad, ¿no? Pero que ahí se persistió y eso fue una gran respuesta. Y de ahí pues ya empecé a tener yo un poco más de responsabilidad de ser o catequista o luego yo creo que el punto de inflexión claro es Montañeros, que sin lugar a dudas el mejor apostolado posible. Yo creo que es una escuela de vida y es donde he vivido los momentos de confianza más plenos del Señor. O sea, de decir, esto no va a salir bien, no puede salir bien, pues va a salir bien, y salió bien, pero porque has puesto la confianza en el Señor y no en tus propias fuerzas.
Y eso, pues campamentos con a lo mejor, que al inicio éramos 5 jefes de patrulla y salían, y tú decías, wow. Y ahora yo veo que son tantos jefes y digo, madre mía, igualito vamos. Pero montañeros es que era un regalo, un día pues tras otro, una confirmación en ese sí, en esa entrega al Señor, los campamentos en Covadonga, pues inigualables, cómo subimos las escaleras al santuario y vamos cantando con una fuerza, agotados porque llevamos todo el día con marcha con el macuto grande. Y claro, la gente súper sorprendida, estos chavales cantando a grito pelado. Esa sensación de esa entrega a la Virgen, vamos, un regalazo, eso sí que es un regalazo. Y como esa entrega en los ejercicios, lo que ha contado Carlos de la congregación, pues yo me acuerdo que en una de esas peregrinaciones de verano de jóvenes, en el Pilar se consagraron los primeros, y yo dije, ¿y esto cuándo lo han dicho? Yo no me he enterado. Y luego hablando dijo, pues lo he dicho en los ejercicios, y dije, pues se ve que el Señor no me quería tentar en ese momento, porque tiene que ser a la siguiente. Y entonces le dije, pero yo al año que viene la quiero consagrar. Y entonces me regaló el Señor el regalo de hacerlo en Montserrat, que es donde entregó y veló las armas don Ignacio Loyola. Entonces, pues mira, es que cada cosa el Señor pone el momento adecuado para cada uno. Entonces yo creo que esta parroquia y esta gran familia de familias se ha construido así, ¿no? Como la primera piedra aquí estábamos todos y me dijo Juan un día, en esta parroquia hay santillos de iglesia, esa gente que nunca se va a canonizar, pero tú tienes como esa certeza de que son santos. Y yo en esta parroquia tengo la certeza de que hay gente santa, la verdad. Bueno, pues es verdad que María llegó a la parroquia pues ya unos años después de que llegase yo, ya con el grupo formado y todo. Yo llegué el último año en local y la verdad que venía de un movimiento cristiano y para mí me llenó mucho y me llamó mucho la atención la fe que tenía la gente aquí, ¿no? Que se veía que todo el mundo, que era una familia, que la gente te saludaba, te decía hola y sin conocerte nada, te preguntaba qué tal estabas y eso fue algo que me hizo encontrar al Señor aquí también y por eso me quedé, ¿no? Y luego pues en el grupo encontré a gente con la que crecer, encontré amigos en la fe también y bueno, encontré a Maje. Sí. Es verdad que, bueno, pues al principio ya estaba más con su grupo de amigas y yo con el mío y fue como fue poco a poco. Todo el mundo se daba cuenta de que había algo entre los dos, pero nosotros no nos dábamos cuenta, éramos así de empanados los dos. Y fue durante un viaje que íbamos desde Javier hasta Loyola, donde pues empezamos a salir, surgió el amor. Bueno, el amor había surgido de antes, pero eso, ya te digo, estábamos empanados. Y fue un viaje, la verdad que muy bonito, yo lo recuerdo con mucho cariño porque a partir de entonces pues empezamos como otro camino, nosotros dos juntos, en el que pues nos han acompañado pues muchos otros noviazgos que han terminado en matrimonio en la parroquia y muchos otros matrimonios que nos han ido ayudando a crecer y nada, pues muy contentos, la verdad. Anécdotas tenemos un montón, o sea... Bueno, contamos algunas. Sí, es que son muy divertidas además. Con todos estos tan maduritos que se ven ahora cuando eran jóvenes. Eran muy divertidos. Bueno, durante esos años que éramos monitores de juveniles, pues dio para mucho, ¿no? Porque es verdad que era un grupo muy variopinto de chavales que venían pues, de todas partes y bueno, no, y un sobre poco todo, curioso, ¿no? Entonces... No, pero que sobre todo en ellos se caracterizaba la alegría, ¿no? O sea, era un grupo súper alegre que allá donde íbamos llamaban la atención, iban cantando siempre, iban pues nada, con la alegría de que tenemos a Cristo en medio de nosotros, ¿no? Y de verdad que eso se palpaba en ellos. Al principio, como decían, eran poquitos, pero que esa fidelidad de estos niños, estos jóvenes, cuando iban creciendo,
pues cómo se veía esa alegría, ¿no? Entonces vamos a contar anécdotas de esa alegría. Claro. Yo, por ejemplo, les enseñé a hacer un ritmo así con el cuerpo, ¿no? Pues se pasaban, llegó un momento en que iban por la calle haciendo esto todo el día, ¿sabes? Entonces, claro, un día en el parque de atracciones, pues fuimos con el grupo de parque de atracciones y pues iban siendo personajes como eran ellos. Alegres. Y claro, la gente, una mujer se nos acercó en plan, ay, qué tal, qué bien, tal, no sé qué, que ¿de dónde venís? Que son un grupo de niños especiales. Y yo no sé. Son muy especiales, desde luego. Especiales son un rato, sí. Porque iban haciendo tal Iban bromas haciendo payasos, constantes. era un poco Bueno, muy eran muy llamativo. divertidos. Y luego, bueno, nuestro primer campamento, yo creo que fue nuestro primer campamento, nos pasaron dos cosas. Y es que, cuento yo la del oceanográfico, por ejemplo. Pues nada, éramos 4 monitores, bueno, Alex y yo, que éramos mayores, y 2 que eran más jovencitas, que era su hermana y a ti. Me parece que éramos los 4 solos, ¿no? Me quiere sonar. Y los jóvenes ibais como 10 o 15, Sí. no más. Que tú ya viniste en el siguiente, me parece, ¿no? En Torre. Bueno, el caso es que en el oceanográfico íbamos, pues, cuando acabamos de hacer todo el circuito, empezamos a contar niños, pues, nos falta uno. Crisis, ¿no? Volvíamos a contar y hasta que descubrimos quién falta, y ya dice, pero Mangel, ¿no? Es que al principio Mangel era tímido, entonces pasaba desapercibido. Y nos costó descubrir que era él. Entonces ya de pronto Juan Luis empezó a organizar, pues tú te quedas aquí, tú te vas por ahí, tú por ahí. Y le encontramos y la cosa era que es que él se había quedado mirando un pulpo tan ensimismado que se quedó ahí y el grupo siguió y se perdió. Y seguía mirando el pulpo cuando le contaba. Total, que fue divertido. Sí, y en ese campamento también, pues tuvimos, era en Valencia, yo creo que fue en Godella, ¿no? Entonces en Godella, yo creo. Fue en Godella. Y pues íbamos a la playa, fuimos a la playa ahí de Malvarroso un par de días y bueno, muy bien. Una aventura porque íbamos unos en coche, otros en metro, aquello era muy divertido. Pero bueno, pues en la playa igual también se nos perdió uno, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿Qué pasa en este campamento? nos dimos cuenta de que faltaba un niño y digo, joder, ¿cómo que falta? Tal, no sé qué. Total, que ya nos fuimos, yo me fui hacia un lado, cuando él se fue hacia otro lado. Nos dimos cuenta que era David. Nos fuimos cuenta que era David el que faltaba, este David. Total, que claro, o sea, yo estuve andando un buen rato, o sea, un buen rato por la playa, David, David, llamándole por todos lados, no le veía. Qué angustia, ¿eh? O sea, Y, nos reímos, pero... y claro, ya cuando llega un momento que veo a un chaval allí, dentro del agua, como con agua por los tobillos, corriendo detrás de una pelota, que la cogía y se le volvía a escapar, ¿sabes? Así 2 kilómetros para allá, ¿sabes? Digo, pero bueno, es eso. Claro, le dije, David, ven aquí, joder, ¿qué haces? No sé qué. Él iba, claro, o sea, iba con la pelota, se había olvidado y no, había recorrido allí con, digo, madre mía. Yo tengo el recuerdo de estar Juan Luis y tú cogiéndome y me dijo Juan Luis muy serio, quiero que cuentes cuánto tiempo tardamos en reunirnos otra vez con el grupo. Fue tremendo, macho. Sí, Fue luego tremendo. otra anécdota, ¿no? Que recuerdo, no sé si quería contarla Carlos o no. Bueno, al principio es verdad que eran muy pocos guitarristas, o sea, al principio había poca materia prima, ¿no? Y es verdad que ahora hay 30 guitarristas, 30 salmistas, es como muy, vamos, que ha crecido mucho, ¿no? Y al principio, en la vigilia pascual, Alex cantaba todos los salmos, el pregón, no había más, ¿no? Yo luego me animé a ayudarle un poco en un salmo, ¿no? Yo soy más tímida, me daba un poco más de... Y ya pues el año que nos casamos dijimos, oye, ¿por qué no le decimos a Carlos que cante el salmo en nuestra boda? Y dijimos, bueno, pues para que vaya cogiendo soltura y tablas, pues que lo cante en la vigilia pascual el mismo salmo. Entonces Carlos se animó, pero ¿quieres que toquemos nosotros la guitarra y tú cantas? Y no, yo salgo con la guitarra, pues como a Alex le gustaba a él. Yo con la guitarra, yo lo canto, fenomenal, que era el que cantabas tú, este es el día que actuó el Señor. Bueno, el caso es que salió Carlos a cantar el salmo en aquel local donde estábamos antes y de pronto empieza a tocar y a cantar y ¡pum! Se le rompe una cuerda. Entonces, claro, todos se paró el salmo, le dimos otra guitarra, y empieza a volver a tocar, empieza a cantar y ¡pum! Se le rompe y dije, ¿pero qué le pasa a este chico? O sea, es que no entendíamos nada, ¿cómo se le pueden romper tantas cuerdas? Y ya era como, da igual, ya sigo. Y siguió y empezó la guitarra a sonar a lata, pero lata, desafinada, pero él seguía ahí, se mantuvo súper. Yo decía, pobrecito, primer salmo, cantado en público, la guitarra sonaba horrible, pero él se mantenía serio con su voz y ya hasta que porque desde nuestra perspectiva no lo veíamos bien, se acercó mi madre a decirnos,
¿no os dais cuenta que se está quemando la guitarra con el cirio? No nos damos cuenta porque no lo veíamos. Entonces ya el pobre acabó su salmo con la guitarra medio quemada, las cuerdas rotas, sonaba horrible, pero oye, ole, Carlos, o sea, lo hizo de 10, su primer salmo cantado. Se mantuvo él, vamos, de verdad. Sí, o sea, yo me acuerdo que además lo que pasó ahí, o sea, yo como encima tenía cejillas, estaba con cejillas en la guitarra, me subí y empecé, este es el ¡pah! Entonces, claro, como estaba con cejillas, la cuerda estaba floja y la primera dije, venga, vale, pues cambio la guitarra. Claro. Y cuando me dieron la otra, es que me acuerdo cuando subió tu madre y movió la vela hacia un lado y dije, joder, no puede ser. Y yo estaba cantando desafinado el salmo entero, yo mantenía como podía en el tono, y de repente yo miraba de fondo y solo veía a José Carlos, el padre de Irene, partió de la risa, todo el mundo serio, sufriendo, y José Carlos partió de la risa, y yo cantando, este es el... Bueno, o sea, es que espectacular. Y desde entonces no puedo mirar a mi padre si canto un salmo, porque se tiene que parar. Fue la primera vigilia, ya Ninguno miramos a José Carlos. No, tal cual, no se puede mirar si no haces cantar un Alguna salmo. vez me ha tocado cantar un salmo mientras José Carlos leía la lectura y ha sido muy divertido porque le pinchaba después por detrás de decía así para que se equivocara. Bueno, si te sirve de consuelo, un año que le pudo la vanidad, no se trajo la caza de presbicia y no dio pie con bola. Cambió la letra. Sí, y alguna anécdota más, bueno, así, alguna divertida. Recuerdo una vigilia pascual. Bueno, recuerdo que estábamos contigo ahí en el coro, tu madre, bueno, que éramos un montón y yo estaba embarazada de mi hijo Javier. Y pues yo cantaba un salmo, Alex otro, el pregón. Y yo recuerdo que en el último ensayo, ese sábado por la mañana, empecé a tener contracciones. Yo decía, bueno, creo que nazca hoy, serán de estas que te dan unos días antes, como me pasó con David. Decía, no puede ser. Además recuerdo que estaba contigo sentada sí. y nada, por la tarde unos dolores. Yo decía, no, pero no puede ser hoy, yo tengo que ir a la vigilia pascual. Hay que ir a... Y recuerdo que nos fuimos al hospital, pues que estaba ya al lado, el rey Juan Carlos, ¿no? Y como teníamos... Siempre decíamos, ¿no?, que a la vigilia pascual se viene elegante, que es la Pascua del Señor, ¿no? Entonces yo me fui al hospital con una bolsita con mi vestido y cuando me dijeron, no corazón, te tienes que quedar porque van a hacer tu hijo esta noche, ¿no? Entonces mi vigilia pascual fue el nacimiento de mi hijo Javier, entonces Carlos se tuvo que preparar corriendo, O sea, creo que todo, Sara también, cosas. Creo que fue la vigilia pascual que más mal lo pasé, porque por lo general cantaban casi todos ellos, yo me encargaba de uno salmo o dos y de repente de la noche a la mañana, bueno, de hecho en el ensayo del viernes, fue el pregón, sobre todo lo más difícil. sí, pero en el ensayo del viernes me dijisteis, mira, a lo mejor me toca dar a luz y yo, nada, está. Y entonces me acuerdo de estar el sábado por la tarde, después de habernos ido a Santo de la Virgen de Sol, prepararme absolutamente todo. El pregón que nunca lo había cantado, ¿cómo se llama este? Bueno, brinqué a Sara para que cantara uno de los salmos también. Bueno, fue yo sudando, nunca había cantado ninguno de esos salmos. Y luego después ya fui a ver a Javi en el hospital, que dije, madre mía, hijo, Sí. te quiero mucho, me he liado. Sí. Yo tengo una que es muy muy buena. Guadalupe perteneciente a Guadalupe. Coincidía que uno de esos días era el santo, era los santos arcángeles, San Miguel y San Rafael. Pues Miguel Ángel, que no está aquí, y Miguel Jiménez, que tampoco está, pues decidieron tener pues un gesto un poco con un gesto con todo el bus, que fue pedir churros para todo el autobús. ¿Cuál fue el problema? Que esto era a lo mejor las 7 de la mañana, apenas había nada abierto y teníamos que entrar a rezar laudes. Pues la cosa está en que se fueron corriendo a la única churrería que debería haber abierta en 20 kilómetros a la redonda y le empezaron a pedir churros, yo ya no sé para qué cantidad. La cosa está en que, claro, para cuando ya los tuvieron hechos, la laude ya había empezado y se metieron corriendo con 2 bolsas llenas hasta arriba, que según entraron yo escuchaba a la gente decir, uy, ¿no huele como a churro? Sí,
lo peor de esto, pobrecito mío, ¿no? O sea, me quiere sonar que, bueno, no sé si iba de jefa de autobús o responsable de vosotros en esa peregrinación, ¿no? Entonces, claro, recuerdo que no me avisaron cuando fueron a comprar churros, entonces era como, ¿dónde narices están? O sea, nuestro cabreo iba creciendo cuando nos teníamos que ir, no les encontrábamos tal. Entonces, cuando les vimos aparecer, les echamos una bronca. Pobrecitos, ¿no? Ahora me da mucha pena, porque digo, la buena intención que tenían, y claro, les echamos la bronca, entramos ahí a rezar laudes, olía a churro que no veas, todo el mundo era como, ¡ay, qué comer! Y ellos con la cabeza baja, tristes, con la que les había caído, ¿no? Porque además recuerdo que llegaron y dijeron algo así como, ¡traemos churros! Pero justo pilló que estaban terminando de desayunar y ya había que meterse en la iglesia para los laudes. Bueno, es que llegamos, yo también fui a la churrería. Ah, sí. Claro. Es que fuimos temprano porque abría pronto, luego sabíamos que se hacía cola porque iba mucha gente. Madre mía. Y claro, de hecho llegamos a la churrería antes de que abriera. Y claro, había tanta cola, tantos churros, pues al final Además, llegamos, no nos dio tiempo a llegar a desayunar. Ya habían desayunado, nosotros llegamos con los churros y bueno, pues luego otro desayuno después de laudes. Cuando empezamos a andar otra vez, todo el mundo nos pedía los churros. Así. Además tengo el recuerdo de Juan del Rey echándoles una bronca monumental y a la que termina coge un churro y se lo lleva. Cuenta. Bueno, no, o sea, yo en la JMJ era responsable de logística de la parroquia, entonces llevábamos como 14 institutos gestionados y lo llevábamos gente de la parroquia. O sea, yo al final fiché ahí a todo el que podía de la parroquia, decía, tú, responsable de no sé qué, tú, responsable de no sé cuánto. Entonces recuerdo momentos muy tensos de... Yo creo que fue a Miguel Ángel, le metieron en su instituto un grupo de polacos y un grupo de, bueno, eran de brasileños y de polacos, yo creo que son como las antípodas de las personalidades. Entonces me llamaban Miguel Ángel desesperado, porque mira lo que pasa aquí, no sé cuánto. O sea, era cachondeo aquello. Estaba el pobre desesperado, porque claro, son, o sea, confrontaciones de personalidad absolutas, unos problemones, digo, madre mía. Luego otro tenía, bueno, José Carlos estaba también en el instituto, con 500 italianos. Mafiosos. Que también estaba bastante desesperado. O los Era- nigerianos que Estoy con tenían... 300 nigerianos. Mi madre tenía nigerianos Eso fue una aventura y que nos enorme. pedían cortinas para ducharse, nos habían traído bañador, entonces las duchas estaban todas fuera. Sí, por Dios, hay que traer cortinas. Sí, ese fue muy... Luego se lo montaban súper bien porque hacían unas fiestazas allí, compraban... Claro, me acuerdo estar el traductor de los 300 nigerianos porque nadie más sabía mucho inglés y muchas veces ni yo les pillaba porque estaban tus padres, estaba mi mi padre madre. también que le estuvo hablando con ellos y de hecho eran muy majos porque de hecho hicieron una pedazo de fiesta los nigerianos como uno de los últimos días en el que el gran jefe es que se sentaron como una poca broma en una mesa en la que hicieron una cena y empezaron a dar túnicas de regalos de ¿Verdad? túnicas típicas de allí. Y a mi padre, que era con el que hablaba en inglés, creo principalmente, le dieron la túnica de gran jefe, ¿sabes? Sí. Y fue muy divertido, la verdad, que la experiencia de los nigerianos. Sobre todo que se ducharan ahí como quisieran, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo con los nigerianos otra anécdota que pues me pidieron dónde podían beber agua, ¿no? Entonces yo les dije que podían beber agua del baño. Entonces se enfadó un montón el nigeriano conmigo y me empezó a decir que él en su país me daría agua de verdad para beber. Y claro, ya digo, voy a buscar a alguien que hable inglés bien porque ya no sé cómo defenderme. Y ya le explicó, no sé si fue Carlos o su padre o algo así, le empezó a explicar de, no, es que este agua en España se puede beber del baño, es buena para ti. Ya nos vio como bebíamos agua. Sí, ya ves. Yo recuerdo, en el Alonso Cano había alemanes, y eran 3 autobuses de alemanes que vinieron de Israel. Y lo primero que hicieron los alemanes al bajar del autobús, bajaron con un barril de cerveza. Fue graciosísimo, digo, joder, esta gente cómo se lo monta. Pero sí, estaba muy bien. La JMJ fue genial. Yo me acuerdo que gracias a que mi padre era responsable, Mángel y yo éramos los que traducíamos. Pues Mángel, ¿Italiano? sí, bueno, en inglés y en italiano porque yo lo entendía y ellos me entendían hablando en español, era suficiente. Y un día nos pidieron 400 pizzas. Y digo, ¿400? 400, ¿no? Y sí. Bueno, evidentemente hubo un problema ahí, se confundieron con los tickets y fue tu hermano que fue al Pizza Hut con 400 pizzas, un maletero lleno de pizzas, que eran las 2 de la mañana y yo, me darán una pizza, ¿no? Porque no he cenado nada, y eso estaba durante todo el día, me darán una pizza de esas 400.
pues hubo que pedir pizzas. Me dolió en el alma. Pero bueno, nada, sí era un grupo muy majete. A mí me han contado que ya se ha contado alguna relacionada con unos churros. Sí. Esa, he de decir que fui el artífice, junto con Miguel, del tema de los churros. Creo que ya se ha hablado suficiente de los churros. Contaré otra. Que también dicen que han contado por ahí la del pulpo. A mí es que estoy en todas, ¿eh? Bueno, estaría muy interesante dar nuestra versión de la de los churros. Que todo el mundo está con los jóvenes, lo que liaste con los churros. Nosotros, ese día coincidía con San Miguel. Entonces, estábamos de excursión, Miguel y yo, para quien no me conozca, me llamo Ángel, Miguel Ángel, o sea que coincidíamos ahí en Santo. Y dijimos, pues ¿por qué no celebrarlo a lo grande con la gente del autobús, comprando unos churritos para todo el mundo? Pues, ¿qué somos? ¿50 en el autobús? Pues 50 churros, no sé cuántos, no recuerdo cuántos compramos, pero compramos una barbaridad de churros. Y el caso es que pues justo coincidía con el desayuno y hacía falta que estuviésemos todos en el desayuno. Yo qué sé, la gente puede desayunar con su no pasa nada. Nosotros habíamos comprado churritos para todo el autobús. Muy contentos estábamos con los churritos. Y cuando llegamos allí nos cayó la bronca del siglo porque no estábamos en el desayuno. ¡Madre mía! Eso sí, luego todo, o sea, cogimos los churros, no hubo momento de comernos los churros, entramos a la iglesia, toda la iglesia oliendo a churros, todos los autobuses de toda la peregrinación diciendo huele como curioso, y nos iban mirando nosotros con 2 bolsas de churros. Y luego llega, y después de la bronca, después de todo el momento de los churros, la gente se comió luego los churros, ¿eh? Luego la gente no dijo que no a los churros, ¿eh? Mucho rollo con ¿dónde estabais? ¿Qué había pasado? Pero bien que se comieron los churros, ¿eh? Qué rico estaban. Recuerdo en... Esta es con Laura, que también ha salido de Lo que Dios. Recuerdo en Picos de Europa, fue un campamento muy interesante. Nosotros a veces cuando hablamos de Picos de Europa solemos referirnos como una especie de Vietnam particular. Fue un campamento en el que dormimos en tiendas, todo era en tiendas, comíamos en tiendas, no había baños, no había comida tampoco, por lo que sea, había una gestión terrible de la comida, pasamos muchísimo hambre. Y recuerdo que en esa hicimos como varias marchas que duraban varios días, dormíamos en la montaña. Hubo en una de ellas que dejamos las mochilas en un claro de la montaña y fuimos a subir al pico, a lo alto. En Torre Bermeja se llama la montaña. Y subimos allí y dejamos las mochilas abajo. Y cuando volvíamos, pues habían venido unos pájaros y habían comido toda la poca comida que nos quedaba. Esa marcha además fue muy curiosa porque íbamos sin agua, con muy poquita agua. Entonces nos hicimos, yo qué sé, fueron 24 horas desde que pillamos agua hasta otra vez que volvimos a coger agua. Íbamos con todos los radios ahí resecos que no podíamos... ¡Buah! Y entonces en la bajada de esa torre, de la Torre Bermeja, había que bajar un terraplén de piedras. Eso, no recuerdo cómo se llamaba, era la pedrera. Había que bajar un terraplén de piedras y había que cogerse de 2 en 2, cogerse de la mano y un poco lanzarse y surfear las piedras. Esa era la forma de bajar. y recuerdo que iba con Laura. Y Laura estaba cagadita de miedo, la pobre, no tenía muchísimo miedo de bajar. Entonces cuando íbamos a saltar, estábamos así los dos cogidos de la mano, íbamos a saltar, venga, la de 1, 2 y 3. Y entonces Laura empezaba, no, por favor, no saltes. Entonces, en lugar de saltar las piedras, íbamos como deslizándonos así como poquito a poco. Y Laura agarradita, la pobre, que se estaba cagando la pata abajo, porque tenía muchísimo miedo. Y recuerdo que cuando llegamos abajo, lo primero una de las primeras cosas que dijimos fue ¡guau! Lo que se ha perdido Alex. Que podía haber estado aquí ayudando a su futura esposa. Y nada, Laura, te salvé la vida, lo sabes. Pues esa fue una de las anécdotas de Picos de Europa, junto con pues
Todas esas veces que decíamos, ¡oh, qué bien, que vamos a tener hoy 3 bocadillos para comer! No, son 3 bocadillos para 3 días de marcha, un bocadillo por marcha. Fue muy curiosa esa. Me acuerdo una vez, creo que estabas tú, en unas veladas que hicimos, ahora no recuerdo qué excursión era, pero hicimos unas veladas así de juegos en los que, bueno, pues, son los típicos juegos en los que pillas a alguien que va a hacer un poco de pardillo y el resto pues le hacen la gracia. Y recuerdo uno que era con John, que hizo el juego se llama La Gamba. ¿Te acuerdas, no? Fue buenísimo. El juego consiste en que sacas a uno del grupo, le dices que tiene que hacer de gamba, tiene que hacer del animal, de la gamba, y el resto lo tienen que adivinar. Y al resto del grupo, por otro lado, les dices, mirad, va a entrar John, va a hacer de gamba, que nadie diga que es una gamba o algo así. Ah, no, era otra persona la que hacía de gamba. ¡Buah! Era otra persona la que hacía de gamba, pero John estaba en el grupo de los que tenían que decir que no era una gamba. El caso es que, bueno, pues entra la persona, empieza a hacer el gamba muchísimo, y nosotros, pues claro, pues vacilando, es un centollo, es una cigala, es pues eso, un camarón, no que sé, íbamos como pinchando para que la otra persona hiciese más el bobo. Y entonces una de estas que John de repente dice, ¡ah, sí! ¡Es una gamba! Y es como, acabas de cargarte el juego. Se suponía que no había que decirlo. Y se queda como, se suponía que no había que decirlo. Es como, entonces, no lo estabas adivinando tampoco. No sé qué. No sé en qué estaba jugando yo en ese momento, pero la verdad que fue muy divertida. Esa la recordamos. Que conste que yo una vez también tuve que hacer de gamba. O sea que durante otra excursión también. Esa fue muy graciosa. Esa fue en Asturias, en Covadonga, haciendo el descenso del Sella. Y eso fue muy gracioso porque antes de lanzarnos con las canoas, nos dijeron que había que estar en tal sitio. O sea, el punto de encuentro. El punto de encuentro era el final del camino. Y entonces nos tiramos de los primeros y cuando se tiraron los demás dijeron ¡a por más, María! Y entonces salimos corriendo, pero claro, demasiado corriendo. Demasiado corriendo, igual nos precipitamos a la hora de remar. Fuimos demasiado rápido, total que... Entonces íbamos parando por el camino y no venía nadie. Claro, no llegaban. ¿Qué pasaba? No llegaban. Y la cosa era que ellos pues se paraban a comer, se paraban a ver no sé qué cosa. Y nosotros del camino decidieron que pues la hora de comer era otra y no la que habían dicho. Y nosotros nos enteramos. Nosotros nos quedamos con la información del principio, que era tenéis que estar al final del camino a tal hora. Pues nosotros, como bien mandado que íbamos, llegamos al final del camino a la hora correspondiente. ¿Y qué pasó? Pues que tuvimos que esperarles una hora y pico, una hora y media, hasta que llegó el resto del grupo que habían ido parando a ver sitios, a ver cositas. Y todo porque al principio pues dijeron ¡a por Ángel y María! Y nosotros no teníamos ninguna gana de que nos hundiera la barca, la verdad. El Sella hace frío, da igual a qué época del año vayas, hace mucho frío, no apetece tirarse. Entonces pues sí. Eso sí, llegamos los primeros, que no sé, sigo esperando mi medalla de la carrera, no sé, en cualquier momento nos la darán, digo yo, ya después de tantos años. Sí, esa es la del sello, estuvo graciosa. O sea, es verdad que yo me acuerdo el grupo de jóvenes nuestro, cuando hemos sido más mayores, en plan con 16, 17, 18 años, ¿no? Que nos lo pasábamos... Vamos, que te cagas, porque las peregrinaciones siempre eran rollo desde Javier hasta Loyola, caminando, o a Covadonga, ¿no? Entonces hacíamos peregrinaciones, incluso durmiendo en el suelo, durmiendo en pabellones y demás, peregrinaciones de verdad, ¿no? Y que podías dormir casi al aire libre, ¿no? Y fueron, yo creo que de los años más bonitos, porque ahí fue cuando más construíamos casi lo que era nuestro grupo de jóvenes, porque aprendíamos a convivir, aprendíamos a ver lo que era sufrir, andar una etapa de 30 kilómetros solo bajo el sol, porque no había ni una sombra. Y me acuerdo de José Lu, que estaba ahí gritando a Irene, anda, no sé qué, ¿no? Bueno, a ver, un pequeño apunte aquí, que los vascos no tienen cuestas, tienen paredes verticales. Bueno, uno ya después de 40 kilómetros andando a pleno sol,
pues podía estar un poco cansado. Y luego se veía el pueblo a 3 horas de llegar, entonces mentalmente eso era tremendo. Yo decía, ya llego, ya descanso, ya como, y seguías andando, y no llegaba. Pero fue de las mejores peregrinaciones, Sí, o sea, sí, me acuerdo porque A luego, partir de esa, la no primera me etapa vuelvo a fue quejar de complicada, pero es verdad que después ya eran etapas preciosas por montaña, por no sé qué, y fue de lo más bonito que hemos hecho. Entre eso, un viaje también que hicimos una peregrinación, a Lourdes, por Francia, una peregrinación por Francia, fue maravilloso. O sea, es verdad que en nuestra época no había montañeros, ahora lo hay y es una maravilla, pero nuestro grupo de jóvenes hemos podido tener muchas de estas peregrinaciones que han sido, han marcado muchas cosas, ¿no?, en nuestra vida y en nuestro hacer, yo creo. Se me acaba de ocurrir otra con esa peregrinación, que era que Mateo tenía el coche un poco pachucho. Y entonces pues no sabíamos si iba a llegar o no iba a llegar. Y yo me acuerdo que íbamos por la carretera subiendo y vimos un coche parado detrás de un camión. Y yo dije en voz alta, ya verás cómo es Mateo. Pasamos y es Mateo. Y dije, madre mía, estos ya se van a quedar aquí. Van al taller, lo arreglan un poco y luego de repente se escucha un traqueto. Y es que también se le había caído la chapa de detrás. Es que fue un desastre el coche. Es que ese verano lo que pasó fue, primero, a principio de verano nos fuimos a Fátima. Fuimos a Fátima y yo fui en el coche de Mateo. Y llegamos a Fátima y le dije a Juan, no quiero ir, volver en el coche más. Ese coche quiere desaparecer de él. Porque luego teníamos el viaje de campamento y luego el viaje a Loyola, claro, a Javier Loyola. Entonces, yo el viaje a Fátima sí que me lo fui en su coche, pero después dije, ni de broma me subo a ese coche. Me metí en el coche de Juan y dije, me quedo ahí. Yo llego seguro a Loyola y al campamento. Bueno, y ahora aprovechando que no están, el episodio del descenso del Sella con María y sí. ¡Ay, qué gracias! Ese fue buenísimo. Los tortolitos. Cuando nos matan, ¿no? No, pero no se puede contar. Bueno, nosotros Esa fue llegamos que cuando hicimos el viaje de Asturias, la operación, no sé qué operación fue. A Covadonga, es verdad. Hubo un día que hicimos el descenso del Sella. Entonces, dio la casualidad que también en ese año estaban empezando a salir María y Mángel, ¿no? Y entonces nos metimos en el Sella y tal, y entonces cogió Tim y en plan de broma dijo ¡a por Mángel y María! Entonces de repente Mángel cogió y empezó a ir a toda velocidad. Entonces claro, y todos, pues eso se iba poco a poco, parándonos, tirándonos por una escala, no sé qué, paramos a comer y llegar por la tarde como a las 5. Pues cogió Mángel y María, empezó y llegaron creo que antes de comer, al final de la etapa, con Pipe. No le dimos Pipe y Andrés, ¿sabes? Lo llamamos justo detrás de ellos. Y claro, ¿dónde está lista? Pero a ver si encontramos, vamos a ir más para adelante, ¿no? Y llegasteis antes de comer, ¿no? Sí, Comiste sí. y os llevaron al sitio y estuvisteis ahí solos. La evolución de Andrés en el canto. ¿Puedo contar eso? Hemos vivido milagros. Hemos vivido milagros. No, es verdad que Andrés al principio... Y Miguel. Bueno, pues ¿para qué Andrés? ¿Cómo cantabas antes, Andrés? Lo sabes, Como ¿no? que no afinaba mucho. No afinaba, pero de verdad, ¿eh? No afinaba No tenía oído. nada. Y él empezó a tocar la guitarra, tal, y recuerdo cuando nos casamos que como este grupo para nosotros es tan especial, les dijimos, oye, que seáis vosotros los que cantéis en nuestra boda, ¿no? Y formamos el coro y tal. Y es verdad que, bueno, pues fuimos dividiendo, pues creo que Carlos dirigía, otros tocaban la guitarra, tal. Y Andrés, me acuerdo que se motivaba mucho y cantaba, pero es que se escuchaba, que desafinaba, ¿no? Entonces yo decía, Andrés, por favor, tú tienes unos dones muy buenos con el ritmo, así que puedes a lo mejor tocar algo, tal, no sé qué. Pero luego él, ¿cómo ha perseverado con todos estos años tocando la guitarra, tratando de afinar, no sé en qué momento consiguió? Y ole, yo ahora soy su fan número 1, en los conciertos de Barney que él canta, yo soy su fan número 1 de decir, ole, cómo ha mejorado y cómo afina ahora, cómo canta y cómo cantaba, que somos testigos de ello, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad, no lo he contado, pero yo he estado de jefe de montañeros desde que inauguró Montañeros hasta hace poquitos años, yo creo que hasta justo después del COVID, ¿sí? Pues ahí en etapas de montañeros, claro, hay muchas con los chavales, es que son muy divertidos porque son cada cual es muy particular. Recuerdo una con Julia, la hija de Teresa,
que trajo, pues en un campamento, trajo unas almendritas para comer. Y bueno, pues al principio del campamento pues sueles coger toda la comida de los niños pues para que no se ponga mala, y a veces pues en muchos casos esa comida se tiene que tirar porque no aguanta todos los días. Pues esas almendritas, se cogieron las almendritas, se pusieron en algún sitio, se terminarían perdiendo, no recuerdo ahora de que acabaron con las almendritas, y el último día de campamento, después de 2 semanas allí en la montaña haciendo el cabra, llega Julia y nos empieza a preguntar a todos y cada uno de los jefes de montañeros que dónde estaban sus almendritas. Muy consternada la muchacha por encontrar de vuelta sus almendritas que, pues yo que sé, no sabemos dónde habrían acabado. Sí. O alguna de estas, pues en la que hemos tenido que subir, subiendo algún pico y parábamos en algún refugio. Recuerdo esta en la que pues, los chavales dormían en el refugio, pero pues para los jefes no hay sitio en el refugio, porque los refugios son muy limitados. Y entonces pues todos los monitores, todos los jefes, fuimos a dormir debajo de una mesa de picnic. Y dormíamos 6 personas, incluyendo curas y seminaristas, debajo de una mesa de picnic. La cosa es que ese día, esa noche, hubo tormenta, pero hubo tormenta allí mismo hubo tormenta, que tú veías, o sea, estábamos metidos todos ahí a piña, estábamos así todos pegados, y tú abrías los ojos y veías, ¡pum!, un rayo por ahí, ¡pum!, otro rayo por ahí, o sea, era como una ventisca, una lluvia, que ya no había manera de dormir. Y lo mejor de todo es que en aquel momento en el que estás ahí todos apiñados, de repente empiezas a escuchar que uno de los compañeros está gritando ¡ah! Ya, pues, de lo mal que estás durmiendo, pues ya te desvelas, miras y de repente la cabeza de una vaca aquí, ¡ah! Una vaca que le estaba lamiendo al compañero. Una vaca se había colado por ahí en mitad de la tormenta, que es como, por favor, esta vaca que se vaya por ahí, que nos deje mal dormir dentro de esta tienda de campaña improvisada, con una mesa de picnic, que no sé quién puñetas pondría una mesa de picnic en lo alto de la montaña, la verdad. Pero bueno, ahí estaba la mesa y nos hizo de techo durante esas horas. Pues no aguantamos mucho ahí debajo, la verdad. Pero sí, ahí apiñados estábamos en la mesa. Y no sé, recuerdo todas las veces montañeros he llegado a odiar profundamente el Furor, el juego de Furor. No sé si lo ha contado Irene, no sé si ha estado por aquí en los vídeos, ¿no? Bueno, pues Irene, te lo dedico a ti. Odio el Furor, odio el juego de Furor con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser, porque lo quemaste hasta la saciedad. Todos y cada uno de los viajes, de ida y de vuelta, se jugaba al Furor. Durante la marcha se jugaba al Furor. En todos los campamentos, en todas las marchas se jugaba al Furor. Por favor, no volvamos a jugar al Furor jamás. Mensaje para el futuro de montañeros. No juguéis Furor. Siempre está mañado. Siempre hay tongos, siempre está mañado. Irene, has quemado el Furor. Gracias por tanto.